Y de repente esta parte de individuo, imagen, cómo me proyecto con los demás, cómo me ven los demás, en esta segunda revisión, o no sé cuánta, que ya hicimos de Evangelion, que lo hemos guardado ahí durante 20 años, que lo hemos estado viendo paulatinamente, y verlo ahorita, a mí en lo particular me hizo pensar mucho en nuestra imagen en redes sociales, en toda esta visión que construimos de nosotros mismos, y en realidad nuestro verdadero propósito en la vida, ¿no? ¿Qué queremos aparentar? ¿Dónde vamos a ser? ¿Dónde vamos a estar? ¿Y cómo vamos a actuar ante nosotros mismos? Ya no ante una amenaza que nos viene a destruir como humanidad, sino yo mismo ante los demás, cómo voy a desenvolverme. Y bueno, esta parte me pareció un punto culminante, decir, ¿no? El individuo, y sobre todo en este entorno que decíamos de nuevas tecnologías, qué papel tiene en esta construcción de la imagen. Y de repente una relación comienza cuando en Facebook le pones que andamos, ¿no? Y si no, no vale el noviazgo, ¿no? No es noviazgo, no está en tu timeline, ¿no? Entonces nunca lo viviste. Y también cuando tu pareja comenta algo, le pone un like, ¿no? ¿Por qué le diste un like? Fue como si haberle visto las nalgas, ¿no? O sea, y es motivo de divorcio, separación y terminar relaciones. Pero es una cuestión de imagen en una red social y todo esto. Y entonces el individuo en estos últimos, en este apartado cobra mucha importancia, siento yo, ¿no? Pido que opinemos sobre este tema y ya para pasar al último, al cierre. Bueno, la verdad es que en ese sentido la construcción del individuo, el individuo habría de devenir de un sujeto, en el mejor de los casos, porque estaba pensando, por ejemplo, el caso de Shinji y Asuka son perfectamente neuróticos, ¿no? Ella es una histérica pero sí by the book y el otro un hijo de la obsesión. Sí, no, bueno. ¿Cómo reaccionan ante esta imagen del mundo que tienen, esta imagen de sí mismos, y cómo la enfrentan cuando se desacompleta? Pensemos Asuka. Ah, es que si no soy la mejor de los pilotos, entonces no soy nadie. Ok, deal with it. Creo que el reto que tiene Asuka como personaje es ese. O sea, cómo se está construyendo ella, ya tiene una imagen que le desacompleta y no puede lidiar con ello. Shinji, ¿por qué le saca de onda que el ángel le diga, ay, es que me quiere? No, espérame, en mi imagen de mundo, en mi imagen de yo, nadie me quiere. Le está haciendo ruido. ¿Cómo rebasa eso? Caso contrario, Rey. Rey en su papel de objeto favorito de Ikari es una muñeca como la muñeca Olimpia de Hoffman, en El Hombre de Arena, donde ella va a hacer lo que todos los demás dispongan de ella, e incluso sacrificarse. En algún momento, no me acuerdo si fue Asuka, fue Shinji, y no fue Asuka. Dice, entonces, ¿qué? Si este mono te dice que te mates, ¿te vas a matar? Ay, que va en el elevador. Ahí, en Rey no estamos viendo ni siquiera un sujeto con posibilidad de devenir individuo. No, estamos viendo un objeto, el objeto de goce del doctor Ikari, que yo creo que la pone mucho más cercana a esta situación Norman Bates, si quieren, de estructura psicótica, donde no se están jugando como sujetos de acción, no son individuos, no son dueños de su propio deseo, son objeto del otro. Y que además es una posición muy cómoda, ¿no? El otro es el responsable porque el otro me lo hizo hacer. En ese sentido, creo que mucho de lo que va Hideaki Anno es retratar este proceso de cómo duele pasar de la posición de objeto. Ay, quiero que mi papá me quiera. ¿Y si mi papá no me quiere? Pues bienvenido a la condición humana. Muévete y sé individuo. Creo que eso lo transmite muy bien, creo que lo representa muy bien. Y psíquicamente hablando, esos dos personajes, si bien de repente te los sientes estereotipados, Asuka no puede ver pantalones porque se les va encima, que lo admita, también le gusta Shinji, y Shinji no hace nada porque el otro está ahí, mi papá no me quiere. Así es que me tira la otra, pero eso whatever, mi papá no me quiere. Sí, es un obsesivo, pero by the book. Y la otra, bueno, si no soy lo que yo creo que soy, se me hace completa la imagen del mundo. Y creo que mucho, por ejemplo, lo que mencionabas de las redes sociales, lo que están haciendo no es construir una imagen
del yo a partir del otro, sino como lo habrán trabajado, por ejemplo, acá con la mirada del otro, fue con la mirada del gran otro. O sea, al revés, una mirada rebotada, nuestra propia mirada, pues, digamos, en un proceso muy narcisista. Probablemente, sí, en algunos casos, unos rasgos hiperpatológicos, ¿no? Si no existe ahí en el signo, no existe en ningún lado, aunque lo tenga aquí junto, ¿no? Creo que en algunos momentos Shinji, a pesar de que él no está colgado ahí ni facebookeando ni nada, se está portando así. No había Facebook. Bueno, pues a mí sí me pegó directo al cocoro en su momento. De hecho, creo que hay una apuesta muy interesante ahí, y creo que me estoy adelantando un poco a los aplausos. Creo que apela a la individualidad de nuestra propia, las falencias, digamos, que psicomotrizmente tenemos, que individualmente tenemos, nuestras pulsiones, pasiones y latencias o cuestiones manifiestas, y personalmente la serie nos resuelve algunas cosas. Al menos fingimos que nos resuelva un poco, ¿no? Bueno, eso aparte de este rollo, ¿no? Yo quisiera rescatar para este pequeño análisis en este sentido un texto de Jean-Paul Sartre que se llama A Puerta Cerrada. Es una obra de teatro corta que él escribió con motivo de conocer al individuo, conocer la conciencia y conocer la identidad. Y en esta obra rápidamente justamente define que el infierno son los otros. 3 personas en un cuarto solas, obviamente van a tener lazos y nexos en un momento y después el otro se va con el otro, luego hacen el triángulo amoroso y después cada quien por su lado, y todos se dan cuenta de que el infierno es la conciencia del otro y la manifestación del propio yo a través del otro, ¿no? El cómo yo creo que el otro está pensando que yo estoy pensando que el otro cree que yo soy, algo así más o menos, ¿no? Es muy confuso en ese sentido. Bueno, y por otro lado a mí me encantaron aquí las imágenes, el juego que hace, como otras películas que me recuerda, como Mind Game, juegos en donde la propia imagen nos va sugiriendo de manera simbólica cosas súper elevadas, ¿no? Y aquí nos damos cuenta de los recursos narrativos de la animación para romper esos esquemas, digamos, unidimensionales que otro tipo de fórmulas pueden hacer, ¿no? Y además hay algo muy interesante aquí, justamente que está en la misma oficina del propio Gendo, es el árbol de la vida, el Sefirot de la Cábala judía. Tiene 10 círculos que tienen 22 caminos y que todos ellos buscan, digamos, la liberación de la conciencia o la paz espiritual. De alguna manera las suertes que tiene Shinji a través de la experiencia de los demás que lo van regañando, tú no, güey, porque tú no sabes de esto, tú estás muy chavo, vete para allá, güey. Todo ese camino tiene que ver con esa propia dimensión de alguna manera, ¿no? Y justamente hay algo muy interesante, todo esto se asienta en un texto que la propia Gainax desarrolló, el famosísimo Red Cross Book. Es un libro que sacaron para los cines cuando ocurrió un efecto y un fenómeno muy particular. Yo lo tuve la oportunidad de ver en este momento, ahorita que ustedes estaban viendo la pantalla. Cuando estamos viendo Evangelion hay un fragmento en donde recrean gente que está viendo el cine y se ponen a pensar qué es lo que está pasando en ese momento en que su conciencia está suspendida, al menos de manera consciente, por supuesto, en otra cosa, ¿no? Que estás pelando otras cosas. ¿Estás ahí? ¿No estás ahí? ¿Estás conmigo? ¿En dónde estás? ¿Estás en el Facebook mientras me hablas? Y creo que hay parte de esta misma resolución a través de la trama, ¿no? Bueno, esa es mi intervención. Pequeña anécdota personal, cuando yo vi este anime, yo estaba como Shinji. Así como una caricatura me puede entender más que los humanos que me rodean. Entonces ahí es cuando el anime me salvó, básicamente. Y pues eso, o sea, básicamente es decir, ya sea por hechos de que no había presupuesto, etc., que fue interesante que hayan apostado por esto, ¿no? Por indagar más acerca del individuo. Es algo interesante, ya que el cine, bueno, trata más bien de acción, movimiento, ¿no? Cuadros, y igual animación, y aquí prefirieron usar imágenes casi estáticas, como para representar lo que estaba sucediendo dentro de Shinji. Y aquí, bueno, el individuo es también la construcción de lo que es la falta en el otro, es decir, la mirada de este gran otro,
Por ejemplo, en el caso de una histérica, digamos, el estallido teatral, ¿no? Se ponen locas, sería la identidad imaginaria. Quiere, por ejemplo, parecer deseable, pero esto es totalmente incompleto, ya que falta el factor simbólico de la trama. ¿Para quién? Siempre es la pregunta del para quién se hace, para quién se actúa, para quién, qué es deseable. Y es evidente que para el otro siempre con esta O mayúscula, ¿no? Más aún, lo importante aquí es identificar qué sujeto encarnaría, en este caso para ella, el otro. Por ejemplo, la figura paterna ante la cual ella toma el papel de frágil sería la respuesta. Entonces, bueno, podríamos hacer ese análisis con Shinji, con Asuka, con Rei, etc. También tiene que ver mucho con la identidad. Otra vez retomo un poco de mi vida. Había un momento en que me decían, ¿con qué te identificas? O sea, no sé, ¿qué género, qué tipo de música te gusta? Y yo, pues es que me gusta de todo, no te puede gustar todo, porque todo es nada. Dime algo que te guste. Y yo, no, porque yo tengo que sacrificar lo que me gusta en pos de una etiqueta que, pues no sé, yo pueda venderme ante los demás o al producto, ¿no? De, soy Coca-Cola, soy tal, no, o sea, yo no quiero crear mi identidad de esa manera. Y ese era cierto problema que yo tenía de poder situarme en qué posición estoy yo frente a los demás, frente al deseo de los demás, frente al otro. Entonces, eso para mí sí fue un problema y ya pude proyectarme en Evangelion, en Shinji, te amo Shinji. Y es decir, bueno, es que eso de la construcción del yo es un mito. ¿Quién dice que tú eres eso, no? Y además que no vas a estar cambiando, porque es que tienes muchas máscaras, pero tu ser interno es real. No hay ser interno real, se los digo. No hay ser interno real, porque somos cambios, pero adentro solo está el hueco, y es gracias al hueco que se permite la construcción, que permite el movimiento. Si fuéramos esto, pues ya no puedes moverte de esto. Pero la posibilidad de que haya un hueco interno, de que hay un vacío, es lo que te permite moverte, lo que permite la vida. Entonces eso es como algo que Evangelion me ayudó a construir en mí misma. Bueno, un poco primero haciendo alusión a esta cuestión de que pues, hay fanservice y todo eso. En efecto lo hay, y no es una cuestión nada más anecdótica, es un punto muy importante y algo que se ha abarcado y que por psiquiatras y psicólogos japoneses, en el sentido de que la animación y también el manga no intentan ser un reflejo de la realidad o una reflexión de la realidad, intentan ser una realidad por sí misma. ¿A qué me refiero? A que el deseo por ese dibujo, por ese personaje, no necesariamente se ve reflejado en un deseo por un ser real que esto está representando. Hablan mucho de cómo este constructo de la Beautiful Fighting Girl, de estas jóvenes estilo Sailor Moon, guerreras mágicas, etc., no necesariamente es porque esa fantasía sea algo que quieran cumplir en la realidad, sino porque esa fantasía para ellos es mejor que la realidad, porque en la realidad las personas tenemos opiniones, tenemos deseos y no siempre convivimos bien unos con las otras. Si, como en el caso de Rei, estamos con un objeto que es totalmente vacío y que está completamente dispuesto a nuestra voluntad, sí suena muy narcisista, pero para muchas personas es mucho más deseable que la frustración que puede ser tener una relación de verdad. Entonces la animación nos propone una propia realidad donde podemos tener muchas más interacciones, donde podemos cumplir muchos más deseos. Y para mí, al estar aquí en la mesa, creo que al final vemos que para autores como Mari Kotani, Evangelion puede ser entendido como una búsqueda en la que el héroe encuentra su identidad, pero creo que no es nada más una búsqueda, en el mismo Evangelion no es nada más una búsqueda de Shinji, sino de los personajes. Y fuera de la animación, creo que es una búsqueda no solo de Hideaki Anno, sino de Japón. Aquí me conmueve mucho escuchar a los demás ponentes hablando de cómo Evangelion les cambió la vida o los tocó emocionalmente. Y entonces, también retomando este punto como del excepcionalismo japonés, Evangelion no es importante porque sea anime japonés, es importante porque es
producto cultural humano, y al ser humano nos toca a todos, no es algo exclusivamente de ellos, es algo, por eso tuvo tanto éxito no nada más en Japón, sino a nivel mundial, porque nos vemos reflejados ahí, y al vernos reflejados ahí nos ayuda a rumiar un poco mejor todos estos pedos que tenemos en la cabeza, ¿no? Finalmente lo que me gustaría decir es que creo que un punto central de qué es lo que se intenta entonces resolver en cuanto a los conflictos en la serie para llegar a una propia identidad es el hecho de la autoridad. Ya esté representado en el padre, ya esté representado en el propio autor, pero dentro y fuera de esta animación, algo que se digirió de manera diferente era el concepto de autoridad. El concepto de voy a hacer lo que me dicen, voy a ser un individuo, voy a ser un objeto o voy a ser un sujeto. Y así como los personajes deciden ser objeto o sujeto, así quienes vieron la serie decidieron si simplemente iban a ser receptores de la información o si ellos mismos iban a ser autores. Y esa sería mi aportación. Y bueno, yo creo que a todos de alguna manera nos tocó esta parte donde hay ese discurso para nosotros. Y bueno, vamos a la última parte que es el aplausos. Y después de los aplausos pediré a cada uno sus conclusiones, ya breves para dar un poco de tiempo a que se comente. Entonces vamos, venga, por favor.